Introducción. El capítulo desarrolla la ciberseguridad y los posibles ciberataques que pueden tener los puntos de recarga de los vehículos eléctricos de la flota, sus consecuencias y las medidas a adoptar para prevenirlos y evitarlos. Índice. Ciberseguridad de los puntos de recarga. Estaciones de carga de vehículos eléctricos. Tipos de ciberataques que puede sufrir la estación de recarga. Recomendaciones de ciberseguridad. Recomendaciones de ciberseguridad USOC. Comunicaciones. Accesos físicos. El timo de los códigos QR en los puntos de carga de Tesla. Implicaciones para la gestión de la flota. Suscríbete en el canal de gestión de flotas. Tu suscripción es un gran soporte para continuar realizando nuevos vídeos. Suscríbete. 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 Ciberseguridad de los puntos de recarga. Puntos de recarga. Las estaciones y puntos de recarga, al estar gestionadas por sistemas basados en Internet, se enfrentan a problemas singulares como los ataques de ciberseguridad. Entre los más graves se encuentran los robos de información de los usuarios y los pagos con tarjetas falsas hechas por crackers. Pero hay muchos más. Por este motivo se están llevando a cabo numerosos estudios que, además de poner de manifiesto estas vulnerabilidades, tratan de ponerles solución. Uno de los más recientes acaba de ser publicado por los investigadores de la Universidad de Texas en San Antonio. Robo de datos personales e incluso apagones. El director del Centro Cibernético de Seguridad y Análisis de la UTSA, Elias Bouharb, y sus colegas de la Universidad de Dubái, Claude Fachka, y de la Universidad Concordia de Montreal, Tony Nasser, Sadek Torabi y Chadi Assi, firman uno de los estudios más recientes e interesantes en torno a las vulnerabilidades de los cibersistemas que equipa la inmensa mayoría de estaciones de recarga para vehículos eléctricos y cómo protegerlas. Junto a su equipo, Elias Bouharb ha identificado hasta 16 sistemas distintos de gestión de la carga de vehículos eléctricos vulnerables, que dividieron en categorías como aplicaciones de firmware, aplicaciones móviles y webs, para realizar análisis pormenorizados de seguridad en profundidad de cada uno de ellos. Entre las vulnerabilidades de seguridad encontradas en estos sistemas que consideran más graves se encuentran la falta de seguridad en la autenticación y el cross-site scripting, o XXS, que puede ser utilizado para robar información delicada, secuestrar sesiones de usuario o incluso comprometer el navegador utilizado, subyugando la integridad del sistema. Estas investigaciones siguen la línea de otras llevadas a cabo por expertos en programación como Matthias Dahlheimer, que ya en 2018 demostró que era posible usar una tarjeta de crédito falsa para cargar su coche eléctrico pasando el coste a la tarjeta original, duplicando una suya para demostrarlo. No solo eso, sino que también probó que en algunas estaciones de carga con puerto USB podía copiar los datos de configuración y los registros de la estación. Consecuencias en la red eléctrica. El artículo científico Public Plug-in Electric Vehicles Grid Data is a New Cyber Attack Vector Viable, realizado por investigadores de la Escuela de Ingeniería Tandon de Nueva York, concluyó que, con 1000 coches eléctricos cargando simultáneamente, se podía provocar un apagón de enormes dimensiones en Manhattan. Y es que las estaciones de carga están conectadas con el suministro eléctrico de las urbes, y según la investigación, cada vehículo que utiliza una estación de carga pública genera datos sobre su ubicación y tiempo de carga, junto con información sobre el consumo de energía promedio por hora en cada estación. Esta información es de fácil acceso para los hackers y crackers, ya que se transmite de forma inalámbrica a través de aplicaciones de terceros instaladas en los smartphones de los propietarios de vehículos eléctricos. Así, si un cracker lograse acceder a esa información, podría manipular la demanda en una estación de carga en particular, y sería posible inestabilizar la red y dejar a barrios enteros sin suministro. Para evitar un ataque masivo a la red eléctrica, los investigadores de UTSA recomiendan a los desarrolladores parchear las vulnerabilidades existentes cuanto antes, pero también incorporar medidas de seguridad iniciales durante la fabricación de las estaciones de recarga.
Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! Estaciones de carga de vehículos eléctricos. Arquitectura de estaciones de carga de vehículos eléctricos. Antes de conocer las medidas de seguridad que han de implementar las estaciones de carga, es conveniente conocer la arquitectura que conforman estas estaciones y sus elementos principales, los puntos de carga, los operadores del punto de carga CPO y los operadores de sistemas de distribución DSO. Las funciones que desempeña el punto de carga son: 1. Proporcionar y controlar la energía intercambiada entre el vehículo eléctrico y la estación de carga gracias al uso del componente EVSE, Electric Vehicle Supply Equipment, cuya función es la de suministrar electricidad a los vehículos. 2. Recopilar información específica sobre las medidas marcadas por el medidor en cada carga de un vehículo eléctrico. 3. Establecer los mecanismos adecuados de autenticación para identificar y autorizar a los usuarios del vehículo eléctrico la carga del mismo. 4. Activación de capacidades remotas, por ejemplo, ajuste de la energía máxima permitida por el punto de carga, al punto de carga a través del componente del controlador local mediante WAN. El rol y funciones de los operadores del punto de carga son: 1. Proporcionar permisos al usuario del vehículo eléctrico para cargar. 2. Recopilar datos, procesos y medidas. 3. Controlar el flujo de energía permitido entre el punto de carga y el vehículo eléctrico a partir de los datos proporcionados por los operadores de sistemas de distribución. 4. Garantizar la estabilidad de la fuente de energía. 5. Suministrar conexión a los operadores del punto de carga. 6. Conectar a los operadores del punto de carga. El rol y funciones de los operadores de sistemas de distribución son: 1. Pronosticar la capacidad disponible. 2. Garantizar la estabilidad de la fuente de energía. En la arquitectura propuesta se puede apreciar cómo un vehículo eléctrico se conecta a la estación de carga mediante un conector específico definido por la IEC 62196. Una vez conectado, el usuario debe identificarse en el terminal de autenticación mediante una aplicación móvil, con tarjetas RFID específicas, etc. Esta autenticación permitirá al punto de carga entrar en funcionamiento para suministrar y controlar la energía que se envía al coche con el objetivo de cargarlo. Para que el usuario sepa cuando el coche se encuentra cargado, se suelen utilizar paneles dentro de la propia estación de carga, notificaciones de dispositivos móviles, etc. Tipos de ciberataques que puede sufrir la estación de recarga. A continuación, se desarrollan algunos ejemplos de posibles ciberataques. Uno de los grandes problemas es la existencia de vulnerabilidades de seguridad de los dispositivos que forman la estación, ya que, debido a su localización, en la mayoría de los casos, únicamente se puede actualizar desplazándose físicamente al lugar donde se encuentra dicha estación. Las vulnerabilidades más encontradas en este caso se encuentran con la falta de seguridad en la autenticación y el XSS, Cross-Site Scripting, lo que podría ser utilizado para conseguir información delicada, comprometer el navegador que se utiliza o incluso poder secuestrar las sesiones de usuario. En ocasiones las estaciones de recarga tienen puertos USB, lo que provocaría poder realizar diferentes ataques, como al introducir un pendrive especialmente diseñado que puede enviar una descarga de tensiones muy altas, destruyendo el dispositivo de la estación de recarga o incluso copiar los datos de configuración y los registros de la estación. Otro problema es que estas estaciones están conectadas a Internet. Para poder enviar y recibir información, por lo que es muy importante utilizar protocolos ciberseguros, ya que si los protocolos que se utilizan no son seguros, podría provocar que la información que se transmite la pueda obtener el que realiza el ataque. Las amenazas remotas pueden ser lanzadas a través de los sistemas de comunicación de los que disponen estas estaciones, ya sea porque están conectadas directamente a Internet a través de fibra óptica o a través de 4G, 5G.
Susceptibilidad a los ataques de inyección de señal en la capa física. La comunicación por el suministro de energía PLC, utilizada en los sistemas de carga estandarizados como el Combined Charging System CCS y el North American Charging Standard NACS, permite la transmisión simultánea de datos y energía a través de las mismas líneas eléctricas. Sin embargo, los cables de carga no blindados pueden actuar como antenas susceptibles, permitiendo a los atacantes interceptar los paquetes de comunicación entre las estaciones de carga y los vehículos eléctricos, o incluso suspender maliciosamente las sesiones de carga. El acceso remoto a las estaciones de carga. El acceso remoto es esencial para el mantenimiento y la resolución de problemas, pero también introduce varias vulnerabilidades. El uso de credenciales predeterminadas o compartidas puede llevar a accesos no autorizados, comprometiendo la seguridad de toda la red de los cargadores. En muchos casos, la falta de cifrado para los datos en reposo o en tránsito permite que los atacantes intercepten o modifiquen la información, mientras que la ausencia de medidas de seguridad en la red, como la segmentación y el uso de VPNs, IDS o firewalls, facilita que un atacante que comprometa una sola estación pueda acceder a toda la red. Una amenaza emergente es el ataque Broken Wire, que se dirige específicamente al sistema CCS utilizado para la carga rápida de corriente continua en vehículos eléctricos. Este ataque aprovecha el mecanismo Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance CSMA-CA para interrumpir la comunicación de control entre el vehículo y la infraestructura de carga, terminando abruptamente las sesiones de carga. Lo que distingue a Broken Wire es su ejecución inalámbrica mediante interferencia electromagnética, lo que permite a los atacantes interrumpir de forma remota vehículos individuales o flotas completas utilizando hardware de radio comercial y con un conocimiento técnico limitado. Tipos de ciberataques que puede sufrir la estación de recarga. Después de conocer los diferentes tipos de ciberataques que se pueden realizar, también es muy importante poder conocer los riesgos y problemas que eso puede conllevar, como por ejemplo, los coches eléctricos pueden ser infectados a través de la estación de recarga. Esto puede ser un gran problema, ya que puede afectar al correcto funcionamiento del coche y, por lo tanto, afectaría a la seguridad de las personas, tanto de las que se encuentran dentro del vehículo como fuera. Otro problema para considerar son los datos que se usan en estas estaciones, ya que se utiliza información muy delicada, como identificador del usuario, tarjetas bancarias, etc., lo que el atacante podría conseguir dicha información y poder suplantar la identidad del usuario que usa dicha estación de recarga. Las estaciones de recarga, sobre todo las que se encuentran en zonas urbanas o las que están instaladas en el aparcamiento de las viviendas, suelen estar conectadas a las mismas líneas que se usan para dar luz a los edificios. Por lo que si se realiza algún tipo de carga que no ha estado contemplado, puede conllevar grandes problemas. Por ejemplo, hay estudios que documentan que si varias estaciones de recarga están funcionando a la vez, pueden afectar a la electricidad de los hogares, creando subidas y bajadas de tensión, lo que afectaría a todos los dispositivos electrónicos de los edificios. Esto es un gran problema, ya que, en algunas ocasiones, puede tener el control de todas las tomas de la estación de recarga y ponerlas a funcionar a la vez. Recomendaciones de ciberseguridad. Si queremos garantizar la seguridad de las estaciones o puntos de carga eléctricos, hemos de abordar la seguridad desde varios puntos distintos. Se ha de garantizar la seguridad en las comunicaciones entre el punto de carga y los operadores del punto de carga, de manera que no puedan ser interceptadas ni alteradas por terceros. Realizar análisis de código, tanto de las aplicaciones móviles desarrolladas para interactuar con el punto de carga eléctrico, como del propio software implementado en la estación que interactuará con dicha aplicación móvil. Se han de asegurar los accesos físicos al dispositivo, de manera que no sea posible la extracción de ninguno de sus componentes internos, sobre todo componentes que puedan llevar microprocesador o memorias. Se han de soportar actualizaciones de firmware, de manera que cualquier vulnerabilidad detectada pueda ser corregida.
Integrar a los dispositivos alguna solución para que puedan detectar si en los puertos USB los pendrives que se utilicen se encuentren libres de infección. Integrar sistemas EDR, Endpoint Detection Response, lo que permitirá que si existe algún problema dentro del dispositivo se pueda detectar con la mayor brevedad posible y poderlo solucionar. Utilizar protocolos que sean ciberseguros y cuenten con mecanismos de cifrado, como por ejemplo el protocolo HTTPS en vez del HTTP. Recomendaciones de ciberseguridad. BSOC. El establecimiento de un Vehicle Security Operations Center, también llamado BSOC, resulta esencial para garantizar la seguridad de las estaciones de carga. Un BSOC centralizado, centros de operaciones de seguridad para vehículos, proporciona capacidades avanzadas de monitorización, detección y respuesta a incidentes, permitiendo una gestión integral de la ciberseguridad en toda la red de estaciones de carga. Un BSOC consiste en una serie de instalaciones centralizadas donde se monitoriza la seguridad de una flota de vehículos y se responde a los incidentes de seguridad que van surgiendo. A medida que aumentan el nivel de conectividad de los vehículos y el riesgo de que se produzca un ciberataque, los BSOC se convierte en una herramienta indispensable. Una de las principales ventajas es que permiten que las flotas se monitoricen de forma centralizada, lo que significa que los equipos de seguridad pueden monitorizar en qué estado se encuentra la seguridad de todos los vehículos de una flota desde una única ubicación. Al monitorizar la flota al completo, los equipos de seguridad pueden identificar patrones y tendencias que indiquen la presencia de un posible problema de seguridad. Otra ventaja de un BSOC es que permite que la monitorización y la respuesta se produzcan en tiempo real. Los BSOC cuentan con herramientas de monitorización avanzada capaces de detectar incidentes de seguridad en el momento que se producen. Gracias a esto, los equipos de seguridad pueden responder de forma rápida y correctamente a los incidentes de seguridad a los que se vayan enfrentando, minimizando así el impacto que estos podrían tener en la flota y en sus operaciones. Los profesionales al frente de estos BSOC deberán estar altamente cualificados para poder monitorizar la seguridad de una flota de vehículos y responder ante cualquier posible incidente de seguridad. Sin embargo, en la actualidad, el sector de la automoción no cuenta con suficientes profesionales cualificados, lo que dificulta que las organizaciones puedan establecer y mantener un BSOC. A través de la implementación de sistemas de monitorización basados en la obtención de la telemetría de todas las estaciones de carga, el BSOC puede contextualizar y analizar datos en tiempo real para identificar actividades anómalas o comportamientos sospechosos que puedan indicar que se está produciendo un ciberataque contra esa infraestructura. Esta capacidad no solo abarca estaciones de carga individuales, sino que se extiende a redes distribuidas a gran escala. La monitorización proactiva permite detectar intentos de acceso no autorizados y responder de manera inmediata con especialistas en ciberseguridad a cualquier vulnerabilidad de seguridad, manteniendo así la integridad y disponibilidad de la infraestructura de recarga. Incluso cuando se conoce una vulnerabilidad sobre la infraestructura, el BSOC podrá actuar para parchear los sistemas o aplicar controles de seguridad que impidan que un ciberataque pueda llevarse a cabo. Para la implementación de un BSOC en la flota se puede contratar un Managed Service Provider, MSP por sus siglas en inglés, en ciberseguridad. Los MSP son firmas especializadas que ofrecen una serie de servicios de ciberseguridad, incluida la detección y respuesta ante amenazas, la gestión de vulnerabilidades y de cumplimiento normativo. Los MSP cuentan con gran experiencia en ciberseguridad y están equipados con herramientas y tecnologías avanzadas que ayudan a identificar y responder ante los incidentes de seguridad de manera más rápida y eficaz. Asimismo, los MSP ofrecen también una visión más amplia del escenario de amenazas y pueden proporcionar una perspectiva de gran valor en lo que respecta a amenazas y tendencias. Otro motivo por el que las empresas se asocian con los MSP es para reducir costes.
Además, construir y mantener un BSOC, junto con otras capacidades internas de ciberseguridad, puede tener un alto coste económico. Sin embargo, al asociarse con un MSP, las compañías pueden beneficiarse de su infraestructura y recursos, reduciendo así el coste total de su programa de ciberseguridad. Por último, al asociarse con un MSP, las compañías pueden demostrar a sus clientes, socios y reguladores su nivel de compromiso con la ciberseguridad. A menudo, los MSP están certificados según los estándares del sector y pueden ayudar a las compañías a alcanzar y mantener un nivel óptimo de cumplimiento de la normativa aplicable, como el RGPD y el Reglamento de Naciones Unidas sobre ciberseguridad y actualizaciones de software. Con el objetivo de garantizar los anteriores puntos de seguridad, las estaciones de carga de vehículos eléctricos deberían de seguir las siguientes recomendaciones y medidas de seguridad, tanto en sus comunicaciones como en los accesos físicos.